Muy bien, vamos a abrir si alguien tiene preguntas. Amancio. Sí. Tengo un comentario y una especie de pregunta o llamada de reflexión. El comentario es por lo que he dicho. No sé, seguro que habré entendido mal, pero he entendido que en el Pacto Nacional lo que se salva de la circulación es la propaganda política. Y has dicho, creo haber entendido, que lo único que le interesaban a los partidos era circular su propaganda. Y en el mismo contexto, seguido se ha dicho, en la revisión, como que no se cuestionaba, los políticos no cuestionaban las barreras, sino qué es lo que se hacía en las barreras. Quiero decir sobre eso, yo he estado en la fundación de un partido político. Hacer esa amalgama a mí no me ha parecido adecuado, sobre todo porque lo que sale de los documentos, cualquiera que haya estado en Guinea, es lo poco que se le puede arrancar al régimen. No es lo que los políticos que ahí están plantean. Sí, no es lo que los políticos plantean, sino lo poco que pueden arrancar del sistema. Y eso también está en una cierta corriente que hay de estigmatizar a los políticos. Yo he estado en la fundación del partido CPDS, hemos hecho lo que hemos podido hacer. Yo me he retirado después de 25 años y llevo ya cerca de 5 fuera de la primera línea de política, pero yo no haría esa amalgama de que lo único que le interesaba a los políticos, porque lo que se firma en el Pacto Nacional no es lo que piden, incluso los más próximos al régimen, los que más han estado en la coalición del régimen, suelen pedir cosas que el régimen luego no concede. Lo que se firma no es lo que se pide. Y luego decir sobre eso que lo que pasa en Guinea incumbe a todo el mundo. Es decir, si los políticos lo están haciendo mal en sus aspectos, ¿no?, otro sector de la sociedad civil pueden estar haciendo cosas. Además, yo soy de lo que tiene la convicción de que no son los políticos, ese es el fallo de Guinea, que todo lo que es la pelea política por mejorar el país descansa en los pocos partidos que también son endebles. Eso concierne a todo el mundo, ¿no?, y no solamente a los políticos. Digo que, perdona si yo he entendido mal, pero eso es lo que he entendido y quería expresar esa disconformidad con esa expresión. Y luego lo otro era sobre las modificaciones a la Constitución. La cuestión era si Macías era el único transgresor, si es el único que empezó la transgresión de la Constitución, porque las alianzas que se forman en las elecciones presidenciales en contra de la Constitución, ¿no?, desde mi reflexión, ya da idea de que los políticos que participaban no daban la suficiente importancia a la Constitución, porque muchos de los que apoyaron la Constitución luego apoyaron que emergiera un presidente que sabían que iba a violarla. Y en otro sitio que has dicho que hay siempre un conflicto entre lo que dice la ley, todo eso está casado, entre lo que dice la ley y lo que se hace en realidad. Yo creo que incluso se puede decir que empezó así. La Constitución es un papel escrito. No sé si los guineanos han pensado que las leyes que tienen será otro el que tiene que garantizar su cumplimiento. Yo creo que los guineanos son plenamente conscientes de que tiene que haber instituciones, ¿no?, que son los que, o sea, tiene que haber en el país instituciones que son las que tienen que garantizar el cumplimiento de las leyes y no otros. Como la independencia se nos concedió por otros, por gracia de Franco y de la ONU y tal, pues los propios guineanos nunca han asumido que tiene que haber instituciones o tiene que haber en la sociedad una exigencia de cumplimiento de las leyes, ¿no? Yo creo que ya la transgresión no partía solamente de Macías, sino que de las alianzas que se formaron después, parecía que nadie daba importancia a la Constitución. Sí, tienes razón. Sabes, lo dije al principio, tenía casi una hora, ¿no? Tenía una hora. Entonces, en una hora, imagina, si hubiera empezado a analizar el compromiso liberal desde la preindependencia, no habríamos acabado, ¿ok? Porque es un trabajo que también tengo hecho sobre
¿Qué es lo que los políticos guineanos entendían por constitución antes de la independencia? Es que Macías creía en la Constitución. Tengo información suficiente, documentos suficientes que dejan claro que Macías no creía en la Constitución. No creía. Y lo peor de esta historia es que Busío y Atanasio hubieran creído en él, a sabiendas de que es un hombre que no creía en la Constitución, ni le importaba un bledo. De hecho, en uno de sus discursos, Macías dijo claramente que la Constitución era un papel mojado. Entonces, pero no puedo entrar en eso, porque si no, no acabamos hoy. Tenemos 1 hora y poco. En cuanto a la otra cuestión, sí, efectivamente, yo he dicho lo que hace aquello que te ha indignado. Eso es lo que consta en los documentos. Yo analizo la documentación. Para mí, el pacto político, el pacto que se hizo entre políticos de la oposición y políticos en el poder, ese pacto recogía criterios que para mí eran vinculantes a nivel del análisis de legalidad. ¿Okay? Lo que pensaban los políticos que lo firmaron, bueno, que no hayan puesto lo que pensaban, volvemos a la misma historia del legislador que no sabe si está diciendo que las mujeres tienen que ir a bailar o no tienen que ir a bailar solas. Pero lo dije y lo asumo, que lo que dicen los textos es que las barreras se quedan ahí. El material político pasará, pero se quedarán las barreras. Solo que no se podrá extorsionar a la población. Pero ¿cómo se garantiza que no se extorsiona a la población? Tampoco se dijo. ¿Podéis pasar el micrófono aquí delante? Delante. Sí, muchas gracias por la conferencia, y que me ha parecido muy interesante. Y una pregunta muy cortita que quería hacerle es, hablando de los viajes y los requisitos que se piden para entrar en Guinea, en este caso no para un guineano, sino para un extranjero, me ha llamado siempre notablemente la atención, no tanto lo del visado, porque, por ejemplo, hay países en los que hay que pedir visado, pero el visado se concede automáticamente. Pero aquí hay un requisito en concreto, que es la cuestión de la invitación desde el interior. Es decir, para que un español pueda viajar a Guinea, pues tiene que presentar una carta. Y usted, como jurista, como especialista en Derecho Constitucional, y a la vista de esta intervención en la que ha tratado de desgranar o de pensar la cuestión constitucional respecto de distintas leyes, órdenes, etcétera, le preguntaría, pues, ¿qué razones ve usted a esta medida de la llamada interior de alguien? No sé si es de una institución o va al día cualquier persona. ¿Cuáles son los fundamentos jurídicos que pueda atisbar en esta cuestión? Bueno, el tema de la invitación es muy viejo. Me acuerdo cuando yo vivía en Francia, era estudiante, tenía amigos que vivían en la ex Unión Soviética de estudiantes, y que cuando querían venir a España o a Francia me pedían una carta de invitación. Yo se la mandaba, y venían a Francia, se quedaban un día en mi casa. Entonces vivía en París, o cuando vivía aquí en Béziers o en Clermont-Ferrand, se quedaban un día y luego cogían el tren y bajaban a España. Lo de la carta de invitación, en lo que se refiere ahora a Guinea Ecuatorial, creo que es una reciprocidad. Es una reciprocidad. Yo parto de la idea de que el visado es una cortesía de un Estado soberano que otorga a un ciudadano de otro Estado para que venga a visitar su país. ¿Okay? El visado es sencillo. España, en Guinea, no sé quién empezó, no sé si es el huevo o la gallina, pero España pide también cartas de invitación. Entonces, es una reciprocidad. Es una reciprocidad. Los dos piden cartas de invitación. Yo hace poco, el último visado que tuve que hacer, me lo mandó mi hermana, tuvo que mandarme una carta de invitación. ¿Pero solo lo pide a Guinea, a los guineanos? No lo sé. España. No lo sé, pero sé que a todos, sí. Alba, detrás. Yo quería preguntarte sobre el pluralismo jurídico en Guinea. Es que se me está acoplando el...
la ley. Repite tú la pregunta. ¿Ya? Es sobre pluralismo jurídico. Eso. Sí. Pluralismo jurídico. ¿Qué otro tipo de instituciones generan ley en Guinea Ecuatorial aparte de la legislación formal? Sí, hablar de pluralismo jurídico en Guinea Ecuatorial me tomaría toda la noche. Sí, hay un pluralismo en el ordenamiento jurídico guineano bastante extenso, el abanico es muy abierto. Guinea Ecuatorial, por ejemplo, integra en su ordenamiento leyes coloniales. Todo lo que es el procedimiento administrativo, el procedimiento civil, el procedimiento criminal, las leyes sustantivas civiles, criminales, creo que la ley de contratación del Estado y otras muchas más, la ley de montes, son aportaciones del legajo colonial. Guinea Ecuatorial no ha legislado sobre esas materias. Entonces ya tenemos un bloque de constitucionalidad constituido por leyes coloniales. Guinea Ecuatorial integra en su ordenamiento jurídico lo que llamamos leyes de aplicación directa. ¿Okay? Es toda esa normativa generada por los organismos subregionales, que son CEMAC, OHADA y otros, COVAC y otros, cuya normativa es directamente aplicable en los países, integran el ordenamiento jurídico, no necesitan pasar por una fase de ratificación ni adhesión. ¿Okay? Son leyes que se aplican directamente en el Estado guineano. Entonces ya tenemos otra aportación legislativa del ordenamiento jurídico. Pero sobre todo tenemos una normativa que genera mucho trabajo, que debería generar mucho trabajo intelectual, que es el derecho consuetudinario. El derecho consuetudinario es un derecho con el que lidió bastante la colonia. El derecho consuetudinario en muchas de sus vertientes desapareció por muchas razones, pero todavía es un bloque bastante sólido y que tiene sus repercusiones a nivel del enfrentamiento con las normas reguladas en la Constitución contra algunos derechos fundamentales, sobre todo lo relativo a los niños, a las personas mayores y a las mujeres casadas. Son ámbitos de la normativa consuetudinaria que chocan mucho con lo que es el ordenamiento jurídico contemporáneo, digamos, ya constitucionalizado. Por ejemplo, todo lo que es la violencia de género. Yo el año pasado estuve con la presidenta del Senado a raíz de muchos asuntos que habían pasado por mi despacho relacionados con mujeres casadas y por el rito consuetudinario, porque la Constitución guineana reconoce el rito religioso, el rito civil y el rito consuetudinario. Entonces, un hombre puede casarse por el rito consuetudinario en Guinea Ecuatorial y ese matrimonio es inscribible en el registro civil, lo mismo que si se hubiera casado ante el juez o lo hubiera hecho ante el cura. Entonces, esas tres formas de matrimonio son reconocidos. Pero, ¿cuál es el problema fundamental? Que las mujeres casadas por el rito consuetudinario empezaron a encontrar muchas barreras, sobre todo a la hora de la separación matrimonial. A la hora de la separación matrimonial, muchos jueces guineanos, aplicando de forma generalizada el derecho consuetudinario FAN, impedían a las mujeres disfrutar del derecho patrimonial postmatrimonial. Es decir, sencillamente le decían a las mujeres: te casaste, tienes tus lágrimas para llorar, vuelve a tu casa con tus padres, porque te quitaban la casa conyugal,
no tenías ningún derecho sobre el acervo matrimonial. No tenías absolutamente nada. ¿Cuál es la pirueta legal que utilizaban los jueces? Era decir que el régimen de gananciales, que es una tecnología puramente técnica en materia civil, que el régimen de gananciales no existía en derecho consuetudinario, cosa que es una aberración. El concepto existe. El concepto existe. Que no exista el vocabulario no quita que el concepto exista. Bueno, resumiendo, luchando sobre esa dinámica, hace, creo que 5 o 6 meses, el Tribunal Constitucional guineano, en una causa que llevamos desde el gabinete, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el caso de una señora que estaba casada por el rito tradicional, en el que decía que la mujer guineana, ya sea casada en el rito consuetudinario, civil o religioso, salvo en caso de separación de bien determinado, tenía el mismo derecho que el hombre en el acervo matrimonial. Entonces, hay mucha legislación guineana y genera bastantes problemas. Y te he dado el ejemplo matrimonial del derecho consuetudinario, con el derecho en la OARA lo mismo. El derecho en la OARA regula todas las relaciones comerciales, pero hay jueces todavía en Guinea Ecuatorial que se empeñan en aplicar el Código Mercantil Español. ¿Tenemos tiempo para una última pregunta breve? Sí, y precisamente el último comentario que acabas de hacer me lleva a mi pregunta. Agradezco muchísimo tu presentación y que ha confirmado algunos de los temores que tenía y sobre las libertades de los ciudadanos dentro de Guinea Ecuatorial. Y ha sido muy ilustrativo de los derechos reales que disfrutan o no los guineanos. Pero me pregunto si podías comentar un poquito sobre quizá algunos cambios constitucionales, legislativos, que quizá haya habido a raíz de Guinea Ecuatorial enmarcarse en un ámbito global a raíz de relaciones comerciales, industriales. Y estoy haciendo esta pregunta desde una perspectiva de veo muy activos ciertos equipos de imagen, de mejoramiento de imagen del gobierno. Efectivamente, creo que los medios de comunicación, la gente preocupada por los derechos humanos en Guinea Ecuatorial, conocen la situación real de los ciudadanos guineanos dentro y fuera de Guinea Ecuatorial, pero creo que muchas veces estos equipos de imagen cambian o ocultan bastante esas realidades y me pregunto si ha habido algunos cambios legislativos quizá influidos por la influencia de corporaciones internacionales, etcétera, etcétera. Y si podías comentar un poquito algo sobre cambios recientes. Sí, es amplísimo, es muy es horrible, amplio, pero me encantaría oír sí, algunas notas. Que haya empresas de lobby que hagan una mejora de la imagen de Guinea Ecuatorial, de las instituciones del Estado, no me parece malo, me parece algo positivo. ¿Por qué? Porque esa imagen obliga a un comportamiento. No lo harás exactamente como está en tu imagen, pero hay un arrastre que lleva a que tu imagen esté pulida. Okay. Ahora bien, ¿es que esto es negativo desde el punto de vista de derechos fundamentales? No. Porque esas instituciones tienen el derecho de presentar una imagen, tal cual ellos la conciben. ¿Tenemos que criminalizar esa idea? No, pero tenemos que combatirla. Por eso, siempre, los tontos pueden hablar donde hay niños, sí. ¿Y cuál es nuestro trabajo? Que los niños sean más listos que los tontos. Y así podrán argumentar y decirle, usted está diciendo tonterías. ¿Cuál es la evolución legislativa? Ha habido mucha legislación, muchísima. Guinea Ecuatorial ha producido tantas leyes que estudiarlas todas es
tenéis que poneros a un equipo de 20 personas para estudiar las leyes. Hay mucha productividad legislativa y eso es positivo en un sentido, pero más puede ser negativo en el sentido en que el legislador en realidad no sepa hacia dónde está yendo. Entonces va tocando un poco a todo y cada vez va cambiando y va cambiando. Eso puede ser negativo. Es positivo en el sentido de que se está mejorando mucho el contenido legislativo. Muchísimo. Comparada a las leyes de cuando llegué a Guinea en el 90, las leyes eran las leyes y te decías, ¿y esto qué es? ¿Quién ha redactado eso? Pero ahora hay leyes que cogen un contenido. Yo estoy hablando, por ejemplo, de las leyes relativas a la comunicación por Internet y tal, que son leyes muy bien redactadas, que tienen un contenido, bueno, se puede criticar, se puede ver ciertas acepciones que no sean muy rigurosas con el contenido liberal, pero son leyes muy bien hechas y que estás notando que el legislador ya sabe más o menos qué es lo que está tratando. A ese nivel sí ha habido mucha evolución. Y la diferencia, el abismo que había entre la normativa constitucional y el contenido legal cada vez se va reduciendo, Otra cosa es lo que el operador de campo esté haciendo. Bueno, me han pedido una última palabra, no sé si Alfredo quiere intervenir. Sí, y bueno, no quiero ejercer de censora yo en este contexto, pero va a ser la última, si es posible, muy, muy breve, y así acabamos y terminamos. Un poco. Bueno, ahora sí. Quería un comentario de Ciale a raíz del caso de Ramón, aunque no tengo todos los elementos, pero sí quería hacer un comentario previo sobre uno de los aspectos fundamentales de la vida en Guinea, que es hablar de política o no hablar de política. O sea, cualquier cosa, asunto público que uno hable ya es política y eso está criminalizado. Y es el miedo que tiene todo el mundo. Entonces, el caso de Ramón, dos detalles. Cuando formulan la acusación, no es sobre las viñetas, no es sobre el cómic, sino inventan el tema de la falsificación. Eso es un detalle importante porque en Guinea hablar de política y menos lo que hizo los cómics del presidente y familia y demás, es a título, o sea, en el pueblo es gravísimo. Pero en el juicio, cuando se vio que la acusación de falsificación y demás no era cierta, el policía volvió a sacar el tema de que dibujó al presidente y demás, y al final el caso, bueno, yo creo que el fiscal retiró incluso la acusación. O sea, ¿qué significaría esto en lo que vamos a hablar de los derechos reales y de la principal causa, incluso oficializada, ¿no?, de represión a todos los niveles? Gracias. Bueno, tu pregunta se sale un poco de mi análisis, hacia un análisis jurídico, pero como soy guineano también estoy involucrado en la conceptualización del mundo político guineano. El caso de Ramón no lo sé, no me interesé mucho, al fin y al cabo tampoco me importaba demasiado lo que le pasaba, porque es una persona que me había difamado, había injuriado y había atentado contra mi honor, entonces no me interesé, pero sí sabía, porque yo soy muy amigo de su hermana y su hermana me contaba cada vez que nos veíamos, le preguntaba qué estaba pasando y cuál era la defensa que estaban tomando sobre la cuestión. Entonces, el caso de Ramón en particular, francamente, ni me importa, pero no es el único. Hay personas que no han hecho nada y que han sufrido en Guinea Ecuatorial. ¿Okay? Podemos ser artistas, hacerlo bien y respetar ciertos códigos. Y los códigos de los artistas pues son
respetar el honor, la reputación y la dignidad de los demás. Entonces, no me metí en ese asunto porque no me interesaba. Bueno, vamos a dar por concluida esta conferencia plenaria. Le agradezco muchísimo a José Fernando Ciale por esta magnífica exposición y a todos por haber asistido. Unos 5 minutos de descanso y volvemos con el siguiente panel. Gracias.